revela el mensaje más sagrado. Léela, apréndela, vívela, compártela. Cuéntale al mundo cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dile al mundo que tu Dios no es muñeco de estuco, es real, vivo y verdadero. Pero tu prioridad, hermano querido, tu comida principal, es hacer la voluntad de tu Padre que está en el cielo. Eso nos muestra a Jesús, hermano. Ser cristiano no es solamente de domingos. Ser cristiano es de todos los días. Y que todo lo que yo hago refleje que Jesucristo es mi Señor. Desde el cielo vino un ángel anunciando con dulce voz la venida de Jesucristo, pues las promesas. Bien, gracias. Anoche habíamos hablado acerca de un tema bastante importante y era precisamente, el problema es que el púlpito más pequeño, hola, qué grave. El problema pasa de que, no, está bien ahí nomás. Habíamos visto ayer acerca del tema de la Nueva Jerusalén. Hoy voy a hablar acerca de las señales que preceden al arrebatamiento de la iglesia. En honor a la verdad, estamos viviendo momentos muy complicados en la historia humana. Situaciones que nunca jamás, tal vez, habríamos pensado tener que vivir. El mundo ha cambiado en los últimos años de una manera impresionante. Están pasando situaciones que a uno lo dejan perplejo, lo dejan atónito. Pero todas estas situaciones que pueden parecer delante de nuestros ojos como sorprendentes, situaciones extremas, ya estaban predichas por los profetas de la Biblia y por el mismo Mesías. Hoy en día estamos viviendo una serie de señales proféticas que nos anticipan que Jesucristo viene pronto. La primera señal profética es el renacer del Estado de Israel, acontecido en 1948. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, verso 30, de la higuera, aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Esta parábola, esta enseñanza espiritual, eso es una parábola, una aplicación literaria con una enseñanza espiritual, explica que cuando la higuera reverdezca, la higuera es la nación de Israel, en la simbología bíblica, la higuera es una representación de Israel, sepan que el verano, es decir, el Mesías, está viniendo. En la literatura rabínica se habla del Mesías como el verano. Y la higuera es el emblema de Israel. En los últimos días, Israel ha cumplido 68 aniversario de fundación. El 14 de mayo de 1948, escuche bien, 14 de mayo de 1948, Israel resurgió como país en medio de los pueblos. Y ese momento se cumplieron más de 1500 profecías bíblicas que hablaban con respecto al resurgimiento del Estado judío, el Estado de Israel. Mucha gente a lo largo de la historia predicó y enseñó una doctrina chueca de decir que la iglesia reemplaza a Israel y que el Estado moderno de Israel es una mentira, que Dios no está de acuerdo con el Estado moderno de Israel. Esto es una locura, porque cuando uno mira la profecía bíblica, se da cuenta que el arrebatamiento de la iglesia está cerca de ocurrir. Y cuando uno va al libro del Apocalipsis, nos damos cuenta que el anticristo será
el falso profeta será judío, los 144,000 del Apocalipsis serán judíos, los 2 testigos serán judíos, el Apocalipsis 12 habla de la persecución de los judíos en la tribulación, Jesucristo en Mateo 24 dice que los que estén en Judea, en Israel, escapen cuando vean una abominación desoladora en un templo judío en Jerusalén. Entonces, ¿cómo concebir las apocalípticas del final de los tiempos si Israel no existe en este tiempo? A lo largo de la historia, muchas iglesias y sectas, como los Testigos de Jehová y los Adventistas del Séptimo Día, predicaron que Jesús vendría y le pusieron fechas, y se equivocaron siempre, porque encima cometieron un error. Anunciaron con fecha y hora el día de la venida de Cristo, cuando ni siquiera los judíos habían regresado a su patria. Todavía el pueblo no había regresado a la tierra de Israel. Entonces, escúcheme esto, tú no puedes comprender las profecías apocalípticas, no se pueden desarrollar las profecías bíblicas del final de los tiempos, si primero Israel fue restaurado como nación. No se podía, no se puede, es un absurdo. No puedes tú sacar a Israel de la Biblia, y peor en este tiempo. No puedes. Porque cuando la iglesia se va en el arrebatamiento, ¿quién queda? Israel. Israel es una pieza vital en la estructura espiritual y del programa de Dios para la salvación del ser humano. Jesucristo por eso dijo que esta profecía era clave, que cuando viéramos a la higuera reverdecer, cuando veamos a Israel resurgir entre las naciones del mundo y veamos que los judíos empezamos a regresar de todas las naciones a la tierra prometida, sepamos que el final de los tiempos está cerca. Jeremías dijo: he aquí haré un gran milagro con los hijos de Israel en el final de los días, dijo Jeremías, el profeta. Dios por medio del profeta, perdón. Dijo en su profecía: haré un milagro más grande que cuando saqué a los judíos de la tierra de Egipto. Ahora los recogeré de todas las naciones de debajo del cielo. En honor a la verdad, cuando nosotros en la época del éxodo de Moisés salimos los judíos de la tierra de Egipto a la tierra prometida, relativamente, aunque fue un viaje de 40 años, pero era fácil porque salíamos de un solo país. Hoy en día el judío está emigrando de todas las naciones. La comunidad judía en el Perú ha disminuido. Cantidades de judíos nacidos en el Perú se regresaron a Israel. Lo mismo ha pasado en todas las naciones del mundo. Y Dios empezó a juntar a los judíos de los 4 puntos cardinales del planeta. Un milagro más grande que salir de Egipto, hermano. Y Dios restaura al pueblo judío en su tierra. Esa es la primera señal antes del arrebatamiento. Y Jesús es tan contundente que en Lucas 21, Marcos 13 y Mateo 24 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. La generación dura entre 70 y 80 años. Y la profecía bíblica marca algo contundente. Esta generación no va a pasar. Si yo en este momento hago una pregunta muy sencilla, verá la respuesta que se encuentra. Levanten la mano aquí las personas que son de la época de Alfonso Ugarte. Levanten la mano. ¿Quiénes son de esa época? ¿Qué suegra vive desde aquella época aquí? Sobrevivió. Levanten la mano personas contemporáneas de Simón Bolívar o Antonio José de Sucre. Levanten la mano. Levanten la mano quienes son de la generación de la Guerra del Pacífico contra Chile. Levanten la mano, por favor. ¿Quién de esa época, de la Guerra del Pacífico contra Chile? ¿Quién puede decir: yo estuve vivo en 1879 cuando Chile invadió Bolivia y dio inicio a la Guerra del Pacífico cuando invadió Antofagasta? Levanten la mano. ¿Quién vivió de eso? ¿Quién vivió en 1879 cuando arranca la Guerra del Pacífico? ¿Verdad que nadie? ¿Y dónde está esa gente que vivió en esa época? ¿Dónde están? ¿Aló? Se murieron, hermano. Se murieron.
No queda ningún sobreviviente de esa época. Pero levante la mano, ¿quién nació en 1948? Aquí, 1948. ¿Quién nació aquí el 48? ¿O 49? Usted. ¿Alguien más? Arriba, mijito, porque no veo bien. Usted, 1949. Tiene 67 años. Ahora, aquí que viene eso. Jesucristo dice, esta generación no pasará sin que todo se cumpla. O sea, que la gente que nació el 48, el 47, el 49, será testigo ocular o del arrebatamiento o de la aparición del anticristo y la tribulación. Terrible. Terrible. Mire la responsabilidad que nos tocó, hermano. La gente que nació el 47, 48 y 49, dice la Biblia, que será testigo. Esa generación no se va a morir como los que ya se han muerto después de la guerra del Pacífico. Serán testigos, lo dice Jesucristo, del final de los días. Dos caminos le queda a esa gente. O se va al cielo o se va para la tribulación. Pero esa gente va a ser testigo ocular de la etapa más dura de la historia humana. Tremendo. Y Jesucristo dice, de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. ¿Cuál generación? La que vea reverdecer a Israel, nacer como nación al pueblo judío. Y la generación dura entre 70 y 80 años, de acuerdo al Salmo 90, verso 10. Una persona comúnmente vive entre los 70 y 80 años. Y ya han pasado 68 años desde la fundación del Estado de Israel. El 14 de mayo se recordó el aniversario de la refundación del Estado judío. Ahora hay que entender para qué Dios junta a los judíos. Cuando Dios sacó a mi pueblo de Egipto, ¿para qué lo sacó de la esclavitud? Para dar mandamientos en el Sinaí y entregarle la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob, y que la heredaron los descendientes de las 12 tribus que salieron de Egipto. Luego Dios nos sacó de Babilonia, de otro exilio, siglos más tarde. ¿Para qué Dios nos sacó de Babilonia? Dios sacó a mi pueblo de Babilonia, del exilio en Babilonia, para reconstruir el templo de Jerusalén. Los días de Ageo, Zorobabel, etcétera, los profetas menores de la Biblia estuvieron vivos en aquella época. Miqueas, Ageo, Zacarías, etcétera. Y segundo, para recibir en ese templo al verdadero Mesías. Jesús llegó en los días del segundo templo y los sacó del templo a los comerciantes. Se cumplió el propósito de Dios. Sacó a los judíos de Babilonia para reconstruir el templo y en ese templo esperar al Mesías. Y la mayoría de mi pueblo no lo aceptó a Jesús como Mesías hasta hoy. Somos muy pocos los judíos que creemos que Jesús es el Mesías, que aceptamos ese mesianismo. Somos muy pocos. Pero cuando la iglesia se haya ido en el arrebatamiento, los 144.000 emergen y empiezan a predicar a los judíos en el mundo y la mayoría acepta a Jesús como Mesías, va a aceptar. La plenitud de los gentiles terminará, como dijo el apóstol Pablo, en el momento en que el arrebatamiento de la iglesia ocurra. Cuando la iglesia se va al cielo, comienza en masa la conversión de judíos al evangelio. Ahora, escuche, esto entiéndase. Esto es bien importante, hola. Y aquí va un factor que necesito mencionar. ¿Para qué Dios recoge ahora a los judíos de todas las naciones? Primero de Egipto, luego de Babilonia y en este último tiempo, a partir del 48, recoge a los judíos de todas las naciones como Moisés, los profetas, el Mesías y los apóstoles anunciaron. ¿Para qué? En este tiempo los judíos están siendo recogidos de las naciones, escuche bien, para restaurar la tierra de Israel, que ha comenzado el 48, fundar el Estado judío, experimentar la famosa guerra de Gog y Magog, que está pronto a desatarse cuando Rusia ataque por sorpresa a Israel y Dios destruya a Rusia, a raíz del conflicto en Siria, de lo que yo he predicado ampliamente en internet. Y 3, el surgimiento del anticristo y el falso profeta que están a punto de aparecer. El mundo está pidiendo paz y seguridad. Los políticos de arreglar el conflicto terrorista en el Medio Oriente, acabar con los grupos terroristas. Y la única forma de acabar con Al Qaeda, con ISIS, con Hezbollah, con el Hamas,
el conflicto en Siria, el conflicto en la Franja de Gaza, todos esos conflictos del Medio Oriente donde Israel está en medio, la única forma de acabar esos problemas es firmando un acuerdo de paz y seguridad, creando el Estado palestino, dividiendo Jerusalén y reconstruyendo el tercer templo de los judíos. Cuando eso ocurra, y la Biblia ya lo está diciendo que sí ocurrirá, ese momento aparecerá la destrucción repentina, el anticristo se levanta y comienza la tribulación. O sea que el anticristo está a un paso de emerger, según las profecías bíblicas. El anticristo será un gobernante de origen judío, nacido en Europa, que gobernará el mundo entero desde la Unión Europea cuando Estados Unidos haya caído de aquí a poco tiempo. Porque la caída de Estados Unidos es rápida, va a ser violenta, vertiginosa, va a ser ¡boom! Un juicio divino acabará con Estados Unidos. Va a ser rápido el juicio. Yo recientemente acabo de publicar esta semana una conferencia que firmé en Washington hace pocas semanas atrás, que titula Estados Unidos, destrucción venidera. En Internet ya tiene más de 30.000 visitas y apenas son 3 para subir a Internet. Y ahí explico, por ejemplo, que la libertad, la estatua de la libertad no es mujer, es hombre, vestido de mujer. En pocas palabras, nunca se olvide, el diablo es gay. El diablo es marica, mijo. Es un hombre vestido de mujer en Nueva York. Y le digo por qué. La estatua de la libertad representa a la diosa Semiramis en el lado femenino, pero en el lado masculino representa a Luzbel, al Prometeos de la mitología griega que viene con la antorcha del cielo. Eso es parte de la mitología griega. Y explico el final para Estados Unidos. A la luz de las profecías bíblicas, Estados Unidos aparece con el nombre de Babilonia. Aunque hay una Babilonia religiosa que es Roma, hay una Babilonia comercial que es Estados Unidos y una Babilonia política que es Europa. Es un tema bien, por eso vea la prédica completica ahí en Internet, no se la voy a poder dar en este momento porque no viene al caso, pero entiéndase que Estados Unidos, de acuerdo a las profecías bíblicas, soportará un violento terremoto de aquí a poco tiempo. Escúcheme bien. Los juicios para Estados Unidos son primero un violento terremoto, un tsunami descomunal que arrasará con Nueva York, un asteroide que caerá cerca a las costas americanas. El cuarto juicio sobre Estados Unidos es una guerra civil que va a dividir a Estados Unidos. Escuche bien, aunque usted no lo crea, mi amigo, de aquí a poco tiempo Estados Unidos se va a desintegrar, se van a separar los estados de la Unión Americana, como pasó con la Unión Soviética. Se separaron los estados y se independizaron. ¿Y sabe qué va a pasar ahí? Va a entrar una guerra civil Estados Unidos, entre ellos se van a dar. Y por último, en ese caos y desconcierto, tropas extranjeras van a atacar a Estados Unidos por sorpresa y lo van a ocupar y van a hacer explotar su arsenal nuclear. Estados Unidos va a ser inhabitable en muchos lugares y la gente va a tener que escapar en masa. Los peruanos, colombianos, chilenos, latinos, toda esa gente que está de otras naciones viviendo en Estados Unidos van a escapar como palomas. Cuando sacude el temblor el árbol, tienen que escapar. Como aves que escapan de sus nidos, van a escapar los migrantes de Estados Unidos. Vienen juicios terribles sobre esa nación por haber aprobado el aborto, por haber aprobado el homosexualismo, por haberle dado la espalda a Dios, habiendo sido una nación evangélica, se ha vuelto una nación apóstata. Estados Unidos va a ser duramente juzgado, pero Estados Unidos está yendo a un juicio inminente y los científicos ya están hablando de un terremoto que va a golpear la tierra norteamericana en cualquier momento, se conoce como el Big One. Están viendo que la falla de San Andrés, una falla geológica terrible que golpea que afecta a gran cantidad de estados de la Unión Americana, podría entrar en acción en cualquier momento a raíz del terremoto de Ecuador. Parece que eso activó para que en cualquier momento ya esto colapse. Los científicos, y perdónenme que me anticipe, no es que le esté cambiando el tema, pero ya que me metí aquí, bailemos de una vez. Los geólogos se reunieron estas semanas en Estados Unidos, hicieron una reunión los geólogos y sacaron un comunicado oficial diciendo que es inminente, 99% de posibilidades que en los próximos meses se desate un terremoto de 9.8 Richter en Estados Unidos y que podría provocar la muerte de, escuche bien, 18 millones de personas en Estados Unidos y México. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios, hermanos unidos? Dios va a juzgar a Estados Unidos por su inmoralidad y sobre todo por su apostasía y va a golpear a México por su idolatría.
El juicio de Dios va a ser tremendo, hermano. Y ya lo está haciendo, en especial en esta parte del mundo. Acuérdese el tsunami de Chile, acuérdese el tsunami de Haití. Ahora el terremotazo de Ecuador. Dios está golpeando en esta región del mundo. ¿Por qué, hermano, con Latinoamérica? Porque la iglesia aquí está muy tibia. Y eso debería hacernos reaccionar. Y si Dios no arrasó con el Ecuador, es porque todavía tiene pueblo, hermano. Pero si hay un país que va a ser golpeado por terremoto es Perú. Le estoy advirtiendo. Las fallas geológicas de Nazca han hecho que los científicos peguen el grito. La falla geológica de Nazca se agravó a raíz del terremoto de Perú y el de Chile. Por gracia, todavía aquí no ha pasado nada. Pasó en el vecino Chile y pasó en el vecino Ecuador, y Perú en medio, por la gracia de Dios lo ha guardado. Por la gracia de Dios está guardando a esta nación. ¿Por qué, hermano? Y yo le voy a decir por qué Dios está teniendo misericordia de esta nación. Porque ya mucha sangre se ha derramado aquí y Dios le está dando una oportunidad a Perú. Pero si la iglesia peruana sigue en el camino de la apostasía, sigue trayendo a predicadores ladrones, corruptos, y levantándose falsos apóstoles y falsos profetas, y la iglesia alcahuetea y se hace cómplice de ellos, el juicio de Dios es inminente para este país con el cambio de presidente. Entiéndalo bien. Las naciones de Dios, las naciones son juzgadas por Dios cuando los justos le dan la espalda a Dios. Si los impíos le han dado la espalda, eso ya uno entiende, pero si los pocos justos también se la dan, ¿qué le queda a Dios? Golpea a la nación. Dios permite. Hasta ahorita Dios detuvo la mano sobre Perú. Pero ¿no cree usted que eso va a durar todo el tiempo? Es una pena lo que está pasando en la iglesia peruana. Yo vengo de casi 4 años a predicar a Perú. Yo he recorrido prácticamente el 80% de esta nación predicando. Y después de haber venido de 4 años, les puedo asegurar que la iglesia peruana está más tibia y más apóstata que antes. Eso a simple vista se nota. Increíble cómo los concilios ministeriales de las iglesias evangélicas, y lo tengo que decir con dolor, hermano, las naciones evangélicas, la mayoría de ellas están gobernadas que simpatizan y son parte de los predicadores de la prosperidad y del crecimiento. Es una pena, hermano. La gran mayoría de los predicadores hoy en día en Perú son unos comerciantes de la fe. Esta nación, desgraciadamente, hermano, está siendo bombardeada por predicadores maleantes, ladrones y corruptos, asalariados, esa es la palabra bíblica. Antes eran pastores, hoy son apóstoles. Y yo le digo siempre a la gente, hermano, cuando en una iglesia hay apóstol, ya no hay pastor. Y si no hay pastor, la oveja está de más, váyase. La oveja necesita pastor, amigo. Las ovejas necesitan de un pastor, no de un apóstol. Jesús estableció que haya un redil y a las ovejas la cuida el pastor. Pero ahora ya nadie quiere ser pastor. Líquido, líquido. Escúcheme bien. Ponga cuidado. Vuelvo ahora a este tema de las señales. La segunda señal profética sobre el final de los tiempos, Jesucristo dice textual, Lucas 21, hermana y suegra, busquen. Lucas capítulo 21, no me olvido, que después me olvido de las suegras y protestan. Lucas 21, verso 24, y mañana estaremos predicando en Comas, por si acaso, 2 días más de conferencia. Bueno, vuelvo al tema. Ahora escuche, Lucas 21, versículo 11. ¿Se está acabando la batería o qué? 21:11 dice, encontraron 21, verso 24, y caerán a filo de espada los judíos y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos
hasta que los tiempos de los gentiles o paganos o idólatras se... Hermano, eso se terminó en 1967, en la Guerra de los 6 días, cuando Jerusalén fue recapturada por el ejército de Israel del dominio de los jordanos y los británicos. Ellos estaban gobernando la ciudad en aquel tiempo. Los judíos no podían entrar a Jerusalén a orar hasta antes de 1967. El 48 los judíos entran a Israel, toman Tel Aviv, toman Haifa, tomamos todas las ciudades de Israel, menos Jerusalén. Recién en el 67 los judíos ingresan a la ciudad santa y en ese momento se acaban los tiempos de los gentiles. Se acabaron. Y ahí la presencia judía en la ciudad santa se dejó sentir. Y el regreso de los judíos a Jerusalén, no a Jerusalén, marca un cambio en la profecía bíblica. Porque a partir de que los judíos retoman el control de Jerusalén, se agravaron las peleas con los árabes. Y hoy en día Jerusalén es un torbellino para la política y la diplomacia internacional. Es un terrible torbellino. Porque la Biblia dice, yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos de alrededor. Y luego todas las naciones de la tierra se juntarán contra Jerusalén. Y hoy en día, ¿cuál es el motivo de la pelea? La pelea es Jerusalén. Los árabes dicen que Jerusalén es una ciudad sagrada para ellos y la reclaman. Ahora, el Vaticano también dice que Jerusalén es sagrada para ellos y quiere un pedazo de la ciudad santa. Hermano, increíble. Todo el mundo pelea por Jerusalén. La pregunta, ¿por qué? Porque Jerusalén es la embajada del cielo en la tierra. Eso no es cualquier cosa. ¿Y sabe qué, hermano? La Biblia dice en el Salmo 122, orad por la paz de Jerusalén, sean bendecidos los que te aman, porque allí están las sillas del juicio y los tronos de la casa de David. La casa de David es la tribu de Judá, y el heredero al trono es el hijo de David, el Mesías. En pocas palabras, ¿sabe por qué pelean ahí? Mire, el diablo quiso tomar el trono de Dios en el cielo y lo echaron a patadas. Cuando el diablo quiso dar golpe de estado en el cielo a Dios, seduciendo a la tercera parte de los ángeles, los llevó a una guerra contra Dios en el mismo cielo y los echaron a patadas a todos esos rebeldes, todos esos revoltosos. Los echaron a patadas. El primer terrorista no fue Abimael Guzmán, fue Satanás. El padre del terrorismo es Lucifer. Sí, mijito, el padre del terrorismo es el diablo. El diablo quiso dar golpe de estado en el cielo y tomar el trono de Dios ahí arriba, y no pudo. Pero como el trono de Dios en la tierra está vacío, porque la mayoría de Israel no acepta a Jesús como Mesías, no reconoce el reinado del hijo de David, del Mesías, ese trono está vacío. La pregunta es, ¿por qué tanta guerra en Jerusalén? Porque el diablo quiere tomar ese trono en la tierra. La pregunta es, ¿lo logra o no lo logra? ¿Será que el diablo toma el trono de Dios en la tierra o no? Sí, claro que sí. A través del anticristo lo toma, y eso es lo que se llama abominación desoladora. Cuando el hijo del diablo, el anticristo, dice el apóstol Pablo, se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y Jesús dijo, cuando vean eso, escapen, porque empezó la gran tribulación, la abominación desoladora. Y el diablo va a intentar y va a lograr tomar el trono del hijo de Dios en la tierra. El falso Mesías de Israel será levantado pronto y aceptado en lugar de Jesús por la mayoría de mi pueblo. Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 5, a mí que vengo en nombre de mi Padre no me recibís, a otro que vendrá en su propio nombre, a ese lo van a recibir, dijo. Y hablaba del anticristo. El diablo por eso está levantando al mundo musulmán como una fiera contra Israel y también contra los cristianos, hermanos, porque hoy en día nuestros hermanos están siendo asesinados en tierra islámica. Nos están masacrando a nuestros hermanos, decapitándolos. Y eso es un anticipo de lo que será la tribulación. Porque cuando usted mira el libro del Apocalipsis, ¿cómo van a morir los cristianos luego del arrebatamiento en la tierra? ¿Los que se queden o los que se conviertan? ¿Van a morir decapitados? Porque el Apocalipsis 24 dice, vi debajo del altar las almas de los decapitados por causa de la palabra de Dios, del testimonio que tenían, los que no adoraron al anticristo ni recibieron el microchip, la marca, en la frente o en la mano derecha. Decapitados. Si alguien pensaba que decapitar cristianos era de la época del siglo I, cuando empezaron a perseguir a los apóstoles Pablo y Pedro, y no estoy hablando de los picapiedras, no del verdadero. ¿Yo? Porque ahora hoy en día también hay varios que se llaman apóstol Pablo, apóstol Pedro, pero son estos sinvergüenzas, no son los originales. Es más, ni siquiera los picapiedras
¿verdad?, hubieran cometido las estupideces de estos predicadores herejes. Pero vuelvo al tema, enseguida voy a hablar acerca de estos predicadores falsos. Pero escúcheme bien, hermano, hermana y suegra, atienda. Esto es importante que comprenda. Déjeme decirle que hoy en día Jerusalén se ha convertido en la ciudad más conflictiva del mundo. Porque políticos, diplomáticos y militares están enredados en un conflicto por tomar control de ella y dividirse la ciudad. Y en el final de los días, hermano, la ciudad santa de Jerusalén será dividida, mitad para los palestinos y mitad para los judíos, y mediador el anticristo. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, dijo. Destrucción repentina, es decir, tribulación y gran tribulación es lo mismo. Pablo lo llamó destrucción repentina. Jesús lo llamó tribulación y gran tribulación. Juan en el Apocalipsis lo llamó ira venidera. Y los profetas lo llamaron el día de la ira del Señor. Y no es un día de 24 horas, es un periodo de 7 años que corresponden a la profecía de Daniel, los 7 años últimos de las profecías de Daniel. En esos 7 años el mundo va a sufrir todo, mi amigo. Sellos, copas y trompetas del Apocalipsis suenan y, hermano, la ira de Dios cae con todo contra la tierra. Hoy día la iglesia está siendo testigo. ¿Ya me arreglaron el micrófono inalámbrico? Sí, el problema pasa porque el micrófono inalámbrico es para el predicador. Escúcheme, atiéndame esto. Mire, esto es importante entender. Jerusalén va a seguir siendo objeto de conflicto. Ahora, la tercera señal profética en el final de los tiempos, escúcheme, la tercera señal profética en el final de los tiempos es la aparición de los falsos apóstoles y los falsos profetas. Tercera señal profética que demuestra que Jesucristo viene. Tercera profecía que demuestra que Jesús está viniendo. Tercera profecía. La dio Jesús. En Mateo capítulo 24 o Lucas 21 dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá qué señal habrá cuando estas cosas comiencen a suceder? Y él le dijo, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, yo soy el escogido, pero no vayáis en pos de ellos. Y en Mateo 24 es más consistente. Vea Mateo 24. Mateo capítulo 24. Vamos a exorcizar a los ujieres, mami. Mateo 24. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo serán estas cosas y el fin del mundo? Y Jesús les dijo, mirad que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el ungido, y a muchos se engañarán. Y hoy en día, como nunca antes, el diablo está predicando en las iglesias, en la mayoría de ellas. Es Satanás el que predica. Hoy en día es el diablo el predicador de las iglesias. No es el Espíritu Santo. Porque donde no predica el Espíritu Santo, predica el diablo. Chao, no hay más. Entonces, ¿qué es radical el mensaje? Sí, es radical. Porque el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:1. El Espíritu Santo declara que en los últimos tiempos algunos hombres se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Hoy en día tanta doctrina demoníaca que predican en las iglesias. Por eso hay que tener cuidado y predicar la sana doctrina. Pablo le dijo, te encarezco, le dijo a Timoteo, que prediques, instes a tiempo y fuera de tiempo, predica la sana doctrina. Ocúpate en estas cosas, le dice. Y ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, porque haciendo esto te salvarás vos y salvarás a los que te escuchan. No es nomás subirse a predicar cualquier marihuanada en un púlpito. Hoy en día los predicadores predican marihuanadas en la mayoría de los casos. Terribles barbaridades, herejías. Hoy en día en internet y escucha o mira Enlace TVN, canal 42, me han dicho que es aquí en Perú, ¿cierto? En el cable. Enlace TVN. Usted escucha Radio La Luz, es pura marihuanada esa porquería. Eso es peor que ver a señorita Laura.
1000 veces peor. Porque por lo menos Laura Bozzo es una mujer ignorante de la profecía bíblica, ignorante de las escrituras. Por lo menos esa mujer no conoce el evangelio, pero estos conociéndolo lo pervierten y utilizan para ganar plata, para corromperse y corromper al pueblo. No les importa la doctrina, no les importa el mensaje, les interesa la plata. Hoy en día, hermano, es impresionante cómo las falsas doctrinas están entrando con tanta fuerza, no solamente en las radios cristianas, sino en las congregaciones. Es increíble, hermano, tanta cochinada que están predicando. Uno queda sorprendido. Usted pregunte, hermano, ¿qué es lo que presentan ahora? Les presentamos al apóstol, les presentamos a la profeta, al ultra ungido. Es lo que presentan. Mire ustedes los mensajes de Dante Hebel, miren los mensajes de Cash Luna, miren los mensajes de Guillermo Maldonado, de Ronnie Chávez. Mire usted la porquería que predica Samuel Arboleda, Marcelino Salazar. Todos esos hijos del diablo. Predicando solo por ganancia deshonesta, dinero, como dice la palabra de Dios. Han hecho de la gente mercadería. Están peor que los fariseos que habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Esto están peor. Y todo el mundo se jacta, yo soy apóstol, yo soy profeta. Recibe el manto apostólico, recibe el manto profético. Siembra, trae tu dinero. Cuanto más dinero des, Dios te va a dar más plata. Vende tu casa, vende tu carro y Dios te va a dar un edificio. Porque si tú no das, no recibes. Da más y vas a recibir más. Como si Dios fuera un cajero electrónico. O predicadores que salen ahí en la televisión o en la radio y dicen que Dios es como una prostituta que abre las patas por un pacto, como dice Guillermo Maldonado. O como lo que dice la mujer Guillermo Maldonado, en internet está la prédica, cuando esta mujer dice, la palabra Shaddai en hebreo significa teta grande y Dios tiene tetas, yo le vi las tetas a Dios. Imagínense las blasfemias que predican. O escuche este sinvergüenza de Cash Luna que se declara Jehová Junior. Escuche las barbaridades que están predicando, las atrocidades. Dicen, bueno, yo lo digo y lo he dicho toda esta gira, desde México hasta Perú que estoy ahora. Lo dije en México, lo dije en Estados Unidos y lo dijo en Perú. El mismo Satanás debe estar asustado escuchando predicar a estos sinvergüenzas. Ni al diablo, hermano. Pero es que es la verdad, hermano. Ni al diablo se le ocurriría decir prostituta a Dios. Ni al diablo se le ocurre eso. Porque la Biblia dice, crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, es decir, respetan. Cuando Jesús estaba caminando en Gadara, vino el endemoniado gadareno. ¿Y qué le dijo? Se postró. Y los demonios hablaron y le dijeron, Señor. Imagínense, con respeto. Los demonios temblaron ante Jesús y se postraron. ¿Usted qué cree que el diablo insulta nomás a Dios? Está equivocado. ¿Qué dirá Satanás al ver predicar a estos marihuanos? El mismo diablo al escuchar Radio La Luz debe decir, apague esa porquería. Es la verdad, hermano. Ya me imagino Satanás diciéndolo a los demonios, demonios, les prohíbo ver enlace, porque me los van a torcer, me los van a corromper. Me los van a echar a perder aquí. ¿Qué dirá Satanás? Hoy en día, mire, otra vez emerge a la luz. Esta semana, la esposa de José Luis Miranda. Acuérdese de José Luis Miranda, el 666, ¿se acuerda de esa secta? Creciendo en Gracia. Bueno, ese hombre se declaró Dios, luego Jesucristo hombre, y finalmente se declaró el anticristo. Pero una semana antes de su muerte se declaró Melquisedec Dios. Bueno, nada sería eso. Ahora la vieja, peor. La esposa salió más torcida que cola de puerco. Y la mujer salió diciendo, escuche lo que dijo, es que es terrible. Esta mujer se llama Lisbeth. Y dijo, yo soy Cristo mujer, soy Cristo Lisbeth. Yo soy la segunda venida de Cristo. Si ustedes creen en mí, yo los voy a salvar de llegar a la tumba. No van a morir.
Eso está predicando la vieja. Terrible. Y lo peor de todo es que hizo una Biblia donde en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo habló, en el Nuevo Testamento dice, y Cristo Lisbeth declara. Y se declaró, se presentó ahora como la diosa madre Cristo Lisbeth. Alteró la escritura. Y un predicador la confrontó a esta mujer y le dijo, ¿cómo así usted altera el Nuevo Testamento? ¿Cómo así coloca su nombre donde Jesús habló? Y ella dice, es que yo soy el ángel del librito. Yo tengo la autoridad para alterar toda la escritura y a mí no me va a tocar plaga porque soy el ángel del librito. O sea, primero que es Cristo mujer, luego que es Dios madre y ahora que es angelito. Ya me imagino Satanás le debe decir, oye, vieja loca, ya pues defínete, hombre. El mismo Satanás le debe decir, decídete, oye. Eres Cristo, eres vieja, eres mujer, diosa, ángel que eres, de una vez definite, y vas a joder loco a mí. El mismo Satanás debe estar con dolor de cabeza escuchando a esa loca. El diablo debe estar haciendo reunión en el infierno a todos sus demonios. ¡Demonios! No habrá otro diablo por ahí que la mandó a esta loca porque yo ni la conozco. El mismo Satanás. El diablo debe estar diciendo, ojalá que no me vengan al infierno Lana Méndez, Lana Maldonado, señorita Laura y esta vieja juntas. Me trastornan el infierno y me dan golpe de estado y me echan a patadas para afuera. Pobre diablo, hermano. Ay sí, pobre diablo, va a tener que cargar con esta porquería de predicadores como Dante Hebel, Cash Luna, Guillermo Maldonado y toda esa porquería, dijo del diablo. Apóstatas y falsos profetas embusteros que se paran en el púlpito para entretener a la gente, no para a ellos lo único que les interesa es salvar el bolsillo, no las almas. A ellos las almas no les importan. Ellos no tienen amor por Dios, no tienen amor por la verdad, no tienen amor por las almas, ni siquiera por ellos mismos. No les da pena que se van a ir al infierno por mentirosos. Y ellos sí saben lo que están haciendo. Ellos saben perfectamente lo que hacen. Ellos no son inocentes. Como inocente tampoco es el ladrón que te asalta en una calle. Ese no es inocente. Sabe lo que está haciendo. Si el ladrón, si el choro sale con cuchillo en mano y revólver a asaltar a las 11 de la noche detrás de un parque, lo hace con premeditación. Porque ese no es que se ve sorprendido y roba porque no sabía qué hacer. No, ese sale a robar, sale a atracar, se prepara para ello. Si el ladrón callejero se prepara para asaltar en la noche, ¿usted qué cree que esto no se preocupa ni se preparan para subir a asaltar desde los altares? ¿Usted qué cree que son más inocentes que los otros? Están peor, mijo. ¿Por qué es mejor que te roben la cartera a que te roben la salvación? Son falsos profetas, embusteros, hijos del diablo, mentirosos, herejes. Yo lo he dicho, hermano, claramente y siempre. Si un predicador comete un pecado de adulterio o lo que sea, Dios lo levanta, lo perdona, lo levanta, lo restaura y lo levanta más alto. Pero si alguien, conociendo la verdad, empieza a predicar la mentira y hace negocio predicando la mentira, ese no tiene perdón de Dios. Se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. La apostasía es blasfemia contra el Espíritu Santo. Déjense de coquetear con la apostasía. Hay predicadores que hoy día invitan a un predicador de sana doctrina y la próxima semana traen a un apóstol. Con todos quieren quedar bien, con Dios y con el diablo, porque son cobardes, no toman definiciones, están en el ministerio para servirse, pero no para servir a Dios. Y estos son tan culpables como los apóstatas, porque culpable no solo es el que mata a la vaca, sino quien agarra la pata. Esa es la verdad, hermano. ¿Cómo puede ser posible que predicadores escuchan la sana doctrina, te gustan de la sana doctrina y después van con los apóstatas como si nada? Llega Cash Luna y están en primera fila ahí. Claro, porque como dice la palabra de Dios, para ellos no queda arrepentimiento. No queda arrepentimiento porque habiendo conocido la palabra de Dios, la desecharon. Quieren estar con Dios y con el diablo. Y yo les digo a los predicadores y se los digo a los pastores, pastor que quiera predicar la sana doctrina,
prepárese para quedarse sin amigos. Prepárese, mi amigo. Porque usted va a tener que escoger. Usted va a tener que escoger entre sus nexos ministeriales o sus nexos espirituales. Decida, hermano. Porque hoy en día los pastores de sana doctrina en las asambleas de Dios, en la iglesia de Dios, en la misión bautista, en la cuadrangular, los pocos pastores que todavía tienen el corazón puro están siendo presionados por los herejes. Y les están diciendo, si tú no haces crecimiento, si tú no eres apóstol, no aceptas el movimiento apostólico y profético, te vamos a quitar las credenciales. O si tú predicas contra Cash Luna, predicas contra Maldonado, predicas estos temas, te quitamos las credenciales por rebelde, cuando los rebeldes son ellos. Porque se están yendo contra lo que la palabra manda. Las asambleas de Dios, y en el Perú, hace años atrás sacó una senda resolución diciendo que no aceptaban a los apóstoles y los profetas de la prosperidad, que no aceptan apóstoles y profetas en este tiempo, y eso es lo correcto, porque no lo existen. Pero claro, sin embargo, llega un maleante de esos y ahí sí están de cabeza metidos. Qué contradicción, qué dicotomía entre lo que dicen y lo que hacen. Y esos pastores que están trayendo a predicadores corruptos, son tan corruptos como el que predica en esas iglesias. Yo les he dicho, crean, hermano, un predicador que viene a enseñar la palabra de Dios no puede pararse en el púlpito a pedir plata. La primera señal que usted tiene que levantarse de su asiento y salir en medio del mensaje es cuando el predicador invitado empiece a pedir plata él. Escápese. Y recuerdo que el predicador que organiza el evento, el pastor que organiza el evento, diga, hermano, vamos a recoger una ofrenda, porque hay que pagar la luz, hay que pagar el sonido, es lo correcto. Pero que el invitado venga a pedir, cuidado, mi amigo. Cuidado. En 8 años que yo anduve con Gigi Ávila, nunca le vi pedir plata en un púlpito. Nunca. El hermano Gigi Ávila le decía, hermanitos, vamos a dar una ofrenda, queda con ustedes el pastor fulano de tal, pero den una ofrenda de amor, hermano, para pagar el alquiler del estadio, el sonido. Se recogía una ofrenda, pero hermano, no estaba ahí de... Ahora aquí los de 1000 soles, aquí los de 500, aquí los de 300, y los de un lucas ni vengan, sarnosos. Discriminando a la gente por la plata, cuando en la Biblia dice que no hagas acepción de personas, peor en la casa de Dios. Eso que le dicen a la gente, si usted es pobre es porque está en maldición, si usted es pobre es porque Dios no te ama. Y Jesucristo, ¿qué dijo? Bienaventurados los pobres. Qué contradictorio. Jesús mismo no tenía dónde recostar la cabeza. Qué contradictorio. Qué contradictorio. Qué contradictorio. Jesucristo no tenía dónde recostar la cabeza. No tenía ni siquiera un burro para entrar a Jerusalén. No había una tumba para que lo entierren. Todo prestado. Y estos predicadores sinvergüenzas y descarados, clasificando a la gente. Aquí los de 1000 soles, aquí los de 500, a ver, aquí los de 300. Y la gente como estúpida, como tonta, pero que son tontos, pues, hermano. A regalar la plata. Y nunca se olvide, Jesucristo es pastor de ovejas, pero no de mulas. Jesús es pastor de ovejas, pero no de burros. Y las ovejas oyen su voz y le siguen. Oyen al extraño y escapan. O sea que cuando usted escuche una voz que no es de Dios, escape. Ahora hay gente, hermano, que es bruta. ¿Qué va a hacer, mijo? Hay gente que le gusta que le roben, que le mientan, pero que le digan cosas bonitas. Pagan por escuchar mentiras. Que tú vas a ser el próximo presidente del Perú, que decláralo, que decrétalo, que estás prosperado en victoria, que serás rico. Ahora dile a la pobreza que se vaya y serás rico, decláralo. Yo declaro que tendrás casa nueva este año. Ah, pagan para escuchar esos sinvergüenzas. Bien hecho que les roben, ojalá les quiten todo y los dejen en la cochina calle, los dejen misios. Bien hecho, se lo merecen. ¿Por qué? Porque van a escuchar sermones motivacionales
que les hablan de la codicia, del ego, de la avaricia y del amor al dinero, pero si les hablaran contra el pecado ni llegan a ese lugar. El objetivo del evangelio es matar el ego, no levantarlo, para que menguemos nosotros y Él vive en nosotros. Todo mensaje que va en contra es antibíblico. Alabe a Dios, Cristo viene. ¿Qué es la verdad, mijo? El evangelio está para aplastar el ego del hombre y que se humille ante la cruz. Ese es el verdadero evangelio. No usar la cruz como una escalera para treparse el hombre. No, el hombre tiene que quedar tirado de rodillas delante de la cruz, reconociendo su insignificancia, su impotencia de salvarse, su necesidad de Dios y de salvación, su miseria humana espiritual. Ese es el evangelio, que lo lleve a reconocer que está perdido y acabado sin Dios, que la cruz es el único camino, y la cruz es negarnos a nosotros mismos, es soportar dolor, rechazo, vituperio. La cruz, hermano, la cruz es un espantapájaro para el ser humano común y corriente, porque le presenta la imagen del sufrimiento y del dolor. Y Jesús dijo: el que quiere seguirme, tome la cruz. Tome la cruz. Y Pablo dice: crucificado estoy, y a nadie están clavos. La cruz es negación. La cruz es sufrimiento. La cruz es rechazo de la gente. Eso es lo que provoca el evangelio, que te rechacen, te discriminen y te aparten por el nombre de Cristo. Eso es la cruz. Eso es el evangelio. Lo demás es vaina. Es que se la quema el fuego. Pero hoy en día no, el centro del mensaje no es ese. Ahora el centro del mensaje no es la cruz, es la billetera. Sí, hermano, es grave, porque el evangelio que predican estos apóstoles de la prosperidad, como Ana de Aposento Alto, como este Samuel Arboleda, como Marcelino Salazar, y doy nombres, porque la Biblia dice que hay que denunciar con nombre al falso profeta. Que tenga el diablo, pero no yo. Llevo 20 años predicando el evangelio, 20 años predicando, desde mis 19 años que conocí al Señor, 20 años predicando, y no he tenido que cambiar el mensaje, porque Dios me dijo que no lo cambiara, y me he mantenido sobre la línea, y me ha costado un montón de sufrimiento, persecuciones, ataques, secuestro, intento de homicidio, todo han hecho para quitarme del camino estos apóstoles. Pagaron sicarios para que me mataran en el Ecuador. Me tuvieron secuestrado 5 horas y los 3 revólveres con los cuales dispararon se les trabaron y no salía la bala. Y me botaron en la carretera. Después me hicieron trampas, falsos testimonios en internet, hasta el punto de contratar prostitutas para hacerme caer y enredarme. ¿Qué no intentaron? Y acá en el Perú incluso. ¿Qué no intentaron? Hasta me amenazaron de muerte si venía a predicar a Lima. Y aquí estoy. Casi un mes predicando. Mis enemigos se han multiplicado y mis anteriores amigos me clavaron el cuchillo por la espalda y sigo predicando. Porque si Dios me llamó, tengo que llegar a la meta, no me voy a quedar en medio camino por culpa de un burro. Hay que seguir, hermano, ¿qué se va a hacer? Hace 8 años que yo vengo predicando con el pastor Manuel Guaira, que es mi coordinador en el Perú. Tantos años hemos recorrido con este pata Perú. Y hemos llegado a lugares donde predicadores peruanos nunca irían. Traigan pues a un cashlun aquí a ver cuánto les cobra. Mejor dicho, ni lo traigan porque lo poco que hay lo van a robar. Ni se les ocurra traer a ese sinvergüenza. Y no es que yo me crea mejor que nadie. Simplemente estoy diciendo claro que yo no soy un predicador que va por la plata. Y quienes me conocen lo saben. Yo nunca a ningún pastor le he dicho, págueme tanto por predicar. Jamás. Porque a mí una cosa que me enseñó el hermano Gigi Ávila. Me dijo, el día que tú le pidas al hombre, Dios te deja de dar. Porque habrás cambiado de patrón. Habrás cambiado de patrón.
Me decía Gigi Ávila, los verdaderos hombres de Dios levantan la mano al cielo cuando necesitan algo. Los falsos ministros tienden la mano al hombre. ¿Acaso no es eso Radio La Luz? ¿Acaso no es eso Enlace? Pedir al hombre pero no a Dios. ¿Por qué si tienen tanta necesidad de plata no se meten en ayuno y claman a Dios y Dios les da? Pero tienen que estar extorsionando, diciéndole a la gente, traiga ahora su dinero y Dios le va a dar más plata. Y los codiciosos dicen, ah, claro, si lo meto al Banco de Crédito del Perú, ese banco me va a dar el 2-3% de interés. En cambio aquí este apóstol me ofrece el 100 por 1, lo meto aquí pues. Y los burros creen que Dios es un cajero automático, que usted le mete la tarjeta en la boca a Dios y Dios ¡puc!, suelta la billetera. Se equivocaron. Dios es santo, respeten. Ese es el problema, hermano. Y lo más terrible, que cuando los católicos, apostólicos, romanos, los testigos de Jehová, los mormones, miran eso, dicen, a todos los evangélicos son unos ladrones, y por culpa de estos sarnosos pagamos todos. Ese es el peligro de callar. Ahora entiende por qué hay que decir con nombre de apellido quién es quién, para que después no nos metan en la misma bolsa. Hay gente que dice, ah, el pare de sufrir. Ah, amigo meu, você que está atravessando grave problema na sua vida. Neste momento você pode tomar vasito de aguita do Jordão, perdão, do Rimac. Mas chama agora por telefone na pantalha, número que aparece lá na pantalha. Neste momento vamos estar orando por você. Você que está atravessando o problema de divórcio, tem um filho que é ladrão, tem um filho que é homossexual, tem uma filha que é lésbica, você que tem problema na sua família, para de sofrer, suicida-te. Pero antes de morir, mándame la platita, porque sin platita no hay agüita, ni nadita. ¿Es lo que predican ellos? Predicadores que le dicen, amado irmão, nesta noite, temos para você, para ajudar a sua fé, el calzoncillo bendecido de Moisés. El sostén de Dalila, con la que tentó a Sansón. Un mechón del pelo de Sansón. Temos para você também um novo produto, la tanga de Jezabel. Você pode levar neste momento un pedacito de la cruz de Cristo, más efectiva que la pata de conejo para espantar suegras y demonios. Pero llame agora, ya mismo, llama aquí. Y você vai se llevar esto este momento. Y la gente estúpida, ¿cómo llama? A regalar la plata, a regalar las casas. Hermano, a mí no me sorprende que, escuche, a mí no me sorprende que estúpidos prediquen, pero que haya tanto estúpido que le crea es increíble. Es a la realidad. Y la gente mira el pare de sufrir, cambia de canal y mira Enlace y dice, son las mismas cholitas con otra pollera. Eso es lo que piensan. Y por culpa de eso nos meten en el mismo sobre. Por eso es que nosotros denunciamos con nombre y apellido. Casluna es un falso profeta. Guillermo Maldonado es un falso apóstol. Samuel Arboleda, Marcelino Salazar, David Lozana, Santa Ana son falsos apóstoles, son apóstatas. Pueden hablar muy bonito, pero son siervos del diablo. Y eso no es denigrar, eso no es difamar, es demostrar y decir en la cara, como Jesús también lo dijo. A los fariseos les dijo hipócritas y no les tembló las rodillas. Pablo les dijo falsos ministros. ¿Y por qué nos va a temblar a nosotros? Ahora, usted es un pastor. Si usted es un pastor y le da miedo denunciar con nombre y apellido, mijito, dedíquese a pelar papas, ayude a su mujer o a su mamá y salga del ministerio. Usted no sirve. Porque entonces usted no tiene amor por las almas, no tiene amor por las almas, usted es un asalariado, es un cobarde. ¿Pero por qué nos dice así? Porque lo son. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. El verdadero pastor, dice Jesús, ve venir al lobo y sale con el palo y le da para salvar la oveja. Pero el asalariado dice, a que se la coma, ¿qué me importa acaso es conmigo? Porque no le importan las ovejas, no le importan las ovejas, le interesa su reputación, le interesa su posición, su fama, sus relaciones con los otros predicadores. Eso es lo que le importa, no perder sus credenciales de ministro en una determinada denominación, porque no ama las ovejas ni le importan. Pero cuando nosotros amamos la oveja,
le vamos a partir el hocico al lobo que se acerque. A patadas o a puñetes se la vamos a arrebatar la oveja. Y le puedo asegurar, en este lugar hay hermanos, hermanas y hasta suegras que han escapado de iglesias falsas con las predicaciones que Dios nos mandó a dar a algunos predicadores de la sana doctrina. Muchos de los que están aquí no son producto del evangelismo callejero, ni siquiera del trabajo de estos predicadores, no, han sido producto de la misericordia del Espíritu Santo, que por alguna razón hizo que ustedes vean un video en YouTube de algún predicador de sana doctrina y dijeron, wow, claro, con razón mi pastor me parecía que me estaba choreando. Y escaparon. Y porque dijimos de frente quién es quién. Y vuelvo, lo digo, eso para mí no ha sido fácil. Me he ganado enemigos por doquier. ¿Qué no han hecho por enlodarme? Me tildaron de adúltero, como si yo fuera casado, ¿no? Increíble. Me tildaron de homosexual cuando yo estoy contra los maricones. Me amenazaron de muerte los proabortistas porque predico contra el aborto. ¿Qué no levantaron contra mí en internet? Si yo fuera un siervo del diablo, no estaría aquí, con todo lo que me ha pasado. Pero, mi hijo, lo que es de Dios permanece. Y como dijo Pablo, no que yo sea perfecto, ni que haya llegado a la meta. Por el contrario, dejo todo lo que está atrás y avanzo para tomar. Sigo para adelante. Y como dijo Pablo, de nada hago caso. Hable lo que hable. Porque si yo estuviera preocupado por lo que la gente dice de mí en el internet, estaría fregado, hermano. Yo tengo que escuchar lo que Dios dice, no lo que digan estos sinvergüenzas. Yo no vivo de lo que la gente diga, yo estaré claro y en pie de lo que Dios diga. Y si bien yo no soy un ser humano perfecto, soy un ser imperfecto sirviendo a un Dios perfecto, tengo una cosa en claro, que por lo menos estoy predicando la verdad al precio que sea. Porque, como dicen un teólogo, hermano, uno tiene que amar la verdad, predicar la verdad, vivir la verdad, defender la verdad y estar dispuesto a morir por la verdad. Y si usted no tiene eso, usted es un siervo del diablo de Dios. Los grandes predicadores en la historia fueron perseguidos. Los grandes apóstoles y profetas de la Biblia fueron masacrados, torturados y asesinados por decirle la verdad a los falsos profetas en la cara. Pregúntele cómo se sentía Elías después de matar a los profetas de Baal. La vieja loca de la Jezebel lo persiguió. ¿Cómo se sintió Juan el Bautista después de enmascarar a Herodes? La Herodías lo mandó a matar. ¿Cómo se sintió Pablo después de enfrentarse a los fariseos que lo mandaron a matar? ¿Cómo se sintieron los apóstoles y profetas de la antigüedad enfrentando a los falsos profetas? Los verdaderos hombres de Dios al final pagaron con su vida al defender la verdad ante los mentirosos. Pero porque se las dijeron en la cara, no alusión de frente, porque hay que ser hombre. Hay que tener los pantalones bien puestos. Porque de lo contrario, si va a estar señorita, mejor no se meta. Si tienes el espíritu de Juan Gabriel, ¿estás fregado? Querida. Si vas a estar con el espíritu de Juan Gabriel acá en el ministerio, andate a pelar papas, mijito. Vas a hacerle un daño a la iglesia. Un tremendo daño a la iglesia. Porque hoy en día lo que Dios necesita es predicadores que tengan temple. Temple, que al diablo le digan diablo en la cara. Y que al falso profeta lo confronten de frente, porque hay muchas ovejas que se están perdiendo. Mucha gente que se está perdiendo. Y en tiempo extra. Estamos, hermanos, en los últimos segundos de un partido de fútbol donde el empate no existe. O gana o pierde. Chao. Aquí no hay empate, es la final. El empate no le sirve a nadie. El empate no le sirve a nadie. A nadie le sirve el empate. Esta es la final, mi amigo. O gana o pierde. El empate no existe en una final. Alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder.
Y no sea que habiendo ganado tantas cosas, al final pierdas todo por descuidado. Retén lo que tienes, lo que has ganado, lo que has recibido. La doctrina que recibiste, reténla. No sea que pierdas tu corona. El que tiene oídos que oiga. Porque hoy en día la gente, por andar saltando como pulga de perro en perro, de iglesia en iglesia, escucha predicar a un burro por allá una tontera, a otro más burro, otra peor, y después viene a escuchar una sana doctrina y a todos dice amén, y al final ha perdido el total sentido de ubicación, ya no sabe cuál es la verdad, cuál es la mentira, ya no sabe cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo, a todos dice amén. Y tenga cuidado que Jesucristo dijo que si un ciego guía a otro ciego, los dos van para el hueco. Los dos van para el hueco, para el hoyo. Pero van para el hueco, para el infierno, para el averno. Un ciego que guía a otro. Imagine usted un cieguito jalándole del brazo a otro y cruzándose ahí ese momento ahí, cruzándose por vía expresa. ¿Va a pasar? Cualquier carro lo embiste y se lleva a los dos. Dígame, culpa del chofer o de los ciegos. De los ciegos, pues. Entonces deje de ser ciego. Y no hay más ciego que el que no quiere ver. Porque si hay algo de lo cual Dios le va a cobrar cuenta a esta gente es que Dios usó el internet, usó a los predicadores, usó gente en las calles para decir quiénes son falsos profetas y quiénes no. Y la gente dice, no te metas con mi pastor, no te metas con el ungido, no te metas con mi siervo. A defender y salen a defender al hombre y no la verdad. ¿Qué de verdad van a predicar y defender si ni la conocen? Lo único que aprendieron en esas iglesias es no juzgues, no toques al ungido, no hay que juzgar, que robe nomás. Sinvergüenzas, hijos del diablo. Cada cual tiene el pastor que merece. La gente no es víctima de un falso profeta. Uno puede llegar nuevito a una iglesia falsa, pobrecito, Dios tenga piedad de ese y algún día lo saque. Pero si tú llegaste a una iglesia falsa, es más, si tú esta noche has venido de una iglesia donde tu pastor se llama apóstol y la esposa, la vieja, se llama profeta, y estás escuchando este mensaje, te advierto que si no sales de esa iglesia, tú nunca más serás víctima de ellos, serás su alcahuete, su cómplice encubridor. Te advierto. Y la Biblia dice, no participes de pecado ajeno. Si usted no sale de una iglesia chueca, usted se va para el infierno por decisión propia. Porque usted no podrá decir, Señor, es que ese falso profeta me engañó. Sí, te engañó. El día en que yo te prediqué la verdad y no te dio la gana de obedecer. Porque amaste más a tus amigos que estaban metidos en esa iglesia. Y dijiste, ay, estoy confundida, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a ir? Confundida. ¿Y desde cuándo la verdad confunde, mijo? La verdad ilumina, no confunde. Ah, pero confundido por la verdad se siente el que ama las tinieblas. Y Jesucristo dijo, he aquí el pecado, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No porque la luz sea, los iluminó, pero amaron la oscuridad. Y si usted, después de esta prédica, escuche, si usted después de esta prédica sigue en una iglesia donde el pastor se declara apóstol, o la vieja se declara profeta, o creen en ese ministerio de apóstoles y profetas, y dicen, Caslún es un siervo de Dios, Radio La Luz predica la verdad, o cualquier de esas, si usted sigue en esa iglesia, usted va a pagar con su vida, con su alma, su necedad. Pero nunca podrá decir que nadie le advirtió. Usted es un descarriado, está siguiendo un camino ancho a la perdición. ¿Por qué en esas iglesias nunca predican que Cristo? ¿Por qué nunca en esas iglesias predican el Apocalipsis? ¿Por qué nunca en esas iglesias predican contra el pecado y predican santidad? ¿Por qué nunca predican que Cristo está viniendo? ¿Sabe por qué? Porque ese mensaje hace despertar a la gente y no se deja. Claro, pues, mijito. Hoy en día los predicadores no quieren hablar de que la iglesia se va al cielo en el arrebatamiento,
¿Por qué? Porque dejarían de regalar la plata para construir el megatemplo. ¿Para qué quieren el megatemplo si ya Jesús está viniendo? Ah, entonces dice, mejor no predico eso y le saco la platica. Hermanos, levanten las manos. Este es un atraco, somos Radio La Luz. Uno lo que le da rabia, no miedo, rabia le da que haya gente tan ciega que mostrándole la verdad sigan defendiendo al mentiroso. Pero cada cual tiene el pastor que merece. Ezequiel el profeta dice, les daré pastores conforme a su corazón. Para una persona ambiciosa, predicador ambicioso, que se roben entre ambos. Pero para una persona temerosa de Dios, pastor que ama la verdad. Alabe a Dios. A robarles lo poco que tienen. Pero a las suegras les gusta. Porque te quiero, te pego. Y mire lo que ha pasado con estos falsos profetas. Yo soy el ungido, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. La palabra ungido viene de Cristo, Cristo ungido. Y de ungido viene unción. ¿Y acaso no es eso lo que están predicando? Yo tengo la unción apostólica. Yo tengo la unción profética. El manto apostólico. Recibe la unción. Yo soy el ungido, recibe la unción. Literal lo que Jesús está diciendo hoy. Vendrán diciendo yo soy el Cristo. Decir yo soy el ungido, yo tengo la unción. Y curiosamente no es la unción del Espíritu Santo, porque existen falsas unciones. Hay la unción del Espíritu Santo y la unción del diablo. La unción del Espíritu Santo te lleva a conocer la verdad. Y permanece en nosotros. La Biblia dice en Primera de Juan, hijitos, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas y la unción permanece en vosotros. Permanece. Pero aquí no. Estos predicadores, ¿qué le dicen? Para recibir la unción, ven aquí. O anda allá, anda aquí, anda allá. Y Jesús dice, diciendo yo soy el Cristo, no vayáis en pos de ellos. Dice, no vayan, pero sin embargo corren detrás de ellos. Jesús dice, cuidado, porque vendrán diciendo, yo soy el ungido. Y dirán, aquí el ungido está aquí, el ungido está allá, el ungido está aquí, está allá. No vayan en pos de unción. Vayan en pos de Dios y de la verdad. Pero la gente que quiere, hay gente, hermano, a mí me sorprende, hay gente que viene y me dice, hermano, yo soy apóstol. Yo soy apóstol. Yo soy profeta. Cuando Jesucristo dijo, cuando hayan acabado todo, digan, siervos inútiles somos. Ni siquiera somos siervos inútiles, ni siquiera a eso hemos llegado. Porque Jesucristo dijo, cuando hayan acabado de hacer todo, digan, siervos inútiles somos. Cuando hayan acabado todo. ¿Usted ya acabó? ¿Verdad que no? Si hubiera acabado ya se iba mismo al cielo. Porque mientras estemos en la tierra, seguiremos predicando. Uno acaba todo cuando Dios le dice, ya mijito, prepárese porque lo voy a recoger. A un verdadero hombre de Dios la muerte no lo sorprende. Dios avisa a todos sus siervos cuando lo va a recoger. Moisés sabía que moriría. Pablo sabía que moriría. Isaías se lo dijo al profeta Ezequías, al rey. Dijo, vas a morir. Abraham sabía que moriría. Dios le dijo. Isaac, Jacob, todos los hombres de Dios supieron cuando la muerte les iba a llegar. La muerte no coge desprevenido a un hombre de Dios. El mismo David Wilkerson, hombre de Dios que falleció hace poco tiempo atrás, en la mañana habló de su muerte y en la tarde ya estaba muerto. No sabe cuándo va a partir y ahí puede decir, he acabado la carrera. He terminado mi tarea en la tierra. Ahora me voy en paz. Porque el Señor le dice, mira, ya has terminado la tarea, llegó el momento de que partas conmigo. Pon en orden tu familia, despídete de tu familia, despídete de la iglesia, pon en orden, porque yo te voy a recoger. Dios habla a sus siervos. Avisa. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, Señor, acabé todo, y Dios va a decir, bueno, siervo inútil, pase. ¿Por qué inútil? Porque hizo lo que su Señor le mandó, no hizo nada de extraordinario.
Pero ahora no. Aquí ya quieren que se los llame apóstol, profeta. Y le digo, en este no existen apóstoles ni profetas. Ya no existen. Porque si usted habla que en este tiempo hay apóstoles, usted está diciendo que está al nivel de Pablo, de Juan, de Mateo, Marcos. Y si usted dice que es profeta, usted se está colocando al nivel de Isaías o Jeremías. Cuidado, mi amigo. Jesucristo dijo, la ley y los profetas llegan hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta. ¿Y ahora de dónde salen estos marihuanos? Los profetas hicieron el Antiguo Testamento y los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. Apóstoles y profetas vinieron a escribir Antiguo y Nuevo Testamento. Y todo ya está escrito aquí. La revelación vino no por medio de pastores. La revelación de Dios no vino por los evangelistas ni por los maestros. La revelación vino a profetas en el Antiguo y apóstoles en el Nuevo Testamento. Y la Biblia dice que apóstoles y profetas colocaron el fundamento y la piedra principal del ángulo, que es Jesucristo. Ahora le pregunto, ¿cuántas veces hay que colocar fundamento en una construcción? Una sola vez, pues. ¿Cuántas veces va a colocar piedra fundamental en un edificio? Una sola vez. Y si ya el fundamento está aquí, ¿qué cosa quieren poner de nuevo? No hay profetas, no hay apóstoles hoy. La Biblia dice claramente en el Apocalipsis 21:14 que en el cielo hay 12 cimientos para los 12 apóstoles del Cordero. En el cielo solo se reconocen a 12 apóstoles, reemplazado por Pablo. 12 apóstoles. Pablo dice, en el libro de Corintios, el apóstol Pablo escribió estas palabras: y como abortivo, último apóstol, se me apareció el Señor a mí, y yo soy indigno de llamarme apóstol, porque antes yo mismo perseguía a la iglesia del Señor. Pablo mismo, Pablo dijo, soy indigno que me llamen apóstol. Ahora yo me pregunto, Alberto Santa Ana, Samuel Arboleda, Marcelino Salazar, ¿acaso tú eres mejor que Pablo? Si Pablo dijo, soy indigno de que me llamen apóstol, indigno, imagínense, escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, fundó cantidades de iglesias, y él dice, yo no soy digno que me digan apóstol. Pablo lo dice. Y ahora cualquier pelagato, comegato, escuche, ahora Jesucristo habla acerca de estos falsos profetas y los describe como los culpables de desviar al pueblo de Dios. Ah, qué chévere, mi Biblia había estado abierta aquí. Mire, qué chévere se abrió acá. Justo, de espaldas, vea Isaías 28. Hoy en día en las iglesias, cuando hablan de unción, creen, yo soy el ungido, yo tengo la unción. Ah, sí, ¿para qué? Recibe, recibe. Y caen al piso como zancudos fumigados, como cucarachas con diarrea. Y patalean como tortugas patas arriba. Y dicen que eso es la unción. ¿Eso creen que es unción? Cuando el predicador levanta en la mano y el sobaco maloriente tumba al que está delante. Terrible. Videos absurdos, como el video que salió de un predicador en Venezuela diciéndole a la gente, más que el chicle ungido, recibe el chicle ungido, más que el chicle ungido. ¿Vieron ese video? U otro sonso que sale ahí, y le dice el predicador a la oveja, ¿estás dispuesto a recibir lo que el Espíritu Santo tiene para ti? Sí, dice, recibe, ¡pah! Y le manda, dice, recibe la cachetada del Espíritu Santo. ¿Vieron el video? ¿Quiénes vieron ese video? ¿Ve que existe? Le mete la cachetada del Espíritu Santo al mejor estilo de doña Florinda, don Ramón. Increíble. Yo quisiera tener a ese predicador delante mío y le apuesto que le meto la doble unción y le impongo las manos con los 5 ministerios, pero le jale el cachete, pero peor de inflado que Kiko. Increíble. La cachetada del Espíritu Santo. Otro sinvergüenza en el África les hizo tomar gasolina ungida. Un escándalo hasta en la televisión secular. Pastor hace tomar gasolina. Y el mismo pastor después les hizo comer pasto. Y los miembros de su iglesia en el jardín comiendo pasto como vacas. Increíble. Y uno dice, pero ¿por qué le hacen caso a ese predicador? Porque son burros, no ovejas.
Increíble. La manguera ungida. Esos videos están ahí en internet. Ahora el otro día un predicador dice que el Espíritu Santo le habló que no tiene que pisar el suelo para no contaminarse. Y uno dice, entonces, ¿sobre qué es lo que anda? Los miembros de su iglesia se echan en el piso y camina toda la prédica sobre ellos porque dice que no se puede contaminar. Dice que Dios le ha dicho. Y todos estos falsos profetas tienen una frase en común: el Señor me ha dicho. Hijos del diablo, marihuanos. Estos tipos se meten cocaína, se meten marihuana, se meten heroína, le meten crack, todo al mismo tiempo y se suben al púlpito porque es la única forma de entender que hablan tanta burrada. Ahora mire, a la gente cree que la unción es tirar a la gente al piso. Escúcheme bien, Jesucristo y los apóstoles nunca se pararon a la gente al suelo. Antes bien, Jesús levantaba a los caídos. Jesucristo vino a levantar a los que el diablo derribó. No a tirar al piso a la gente como hacen estos sinvergüenzas. Y aquí le voy a leer este pasaje, Isaías capítulo 28, versículo 13. No, perdón, versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? Escuche. ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará este pueblo, a los cuales el Señor les dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Dios quiso enseñar doctrina, dice la Biblia. Dios quiso enseñarle ciencia a su pueblo. Dios quiso que su pueblo entienda la verdad y le mandó mandato tras mandato, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, como a niño para que entienda. Y no quisieron oír. Ahora mire lo que les viene, mire lo que les viene. Verso 13. La palabra pues del Señor les será mandato tras mandato, mandamiento sobre mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito para allá, hasta que vayan, caigan de espaldas, sean quebrantados, enlazados y queden presos. O sea que la misma palabra que les iba a dar ciencia y doctrina será la palabra que los tire para abajo. Como dijo Jesucristo, mis palabras los juzgarán. Mis mandamientos los juzgarán. Por favor. Ahora escúcheme. Aquí el mensaje es claro. Hasta que vayan, caigan de espaldas y queden presos. Y eso es lo que está pasando. Hay iglesias donde la gente cae al piso y se revuelcan, gritan, escupen, orinan, vomitan, defecan en medio de los asientos. Eso es lo que está pasando. Usted va a algunas iglesias y le dicen: vomite, vomite ahora, vomite, vomite. Eso es lo que predican, hermano. Aunque usted no lo crea, eso predican. Yo me acuerdo cuando llegó esta loca de la Ana Maldonado a Bolivia, hace años atrás, en Cochabamba, Bolivia, en mi país. Esta vieja loca les dijo a un congreso de suegras ahí, puras mujeres habían ahí, y les dijo: pujen, pujen, pujen más fuerte, griten, sientan dolores de parto, pujen, pujen, y van a recibir la revelación. Increíble. Y me cuentan los pastores que habían hermanas que literalmente defecaban y orinaban en medio de los asientos, mientras esta mujer les decía que pujen. Imagínese usted, ¿qué puede pensar un inconverso al ver eso? Lo que dijo el apóstol Pablo, que están locos, y será de tropiezo para esa gente. Y eso le llaman unción. Eso no es unción, mijito. Eso se llama posesión demoníaca. Gente que se revuelca en el piso sin control,
predicadores como Cash Luna que le dicen, recibe la borrachera del Espíritu. En la Biblia la borrachera no está unida al Espíritu, sino a las obras de la carne. La única iglesia borracha de la Biblia es Babilonia, embriagada de la sangre de los santos, dice. Pero la verdadera iglesia, ¿cómo puede ser borracha del Espíritu? Predican la borrachera espiritual y tanta cochinada, terminología que se inventaron. Cosas que no tienen sustento bíblico. Cuando Pablo nombró apóstol a Timoteo, dígamelo. Cuando Pablo nombró apóstol a Tito o a Filemón, nunca. ¿Y cómo así ahora un sarnoso nombra apóstol a otro peor? Ahora hasta el perro más pulguiento se declara profeta. Increíble. Pero esto pasa para que las escrituras se cumplan. Esto nadie lo puede evitar. Mateo 24 dice, vuelva a Mateo 24. Miren, Jesucristo dijo, Mateo 24, versículo. Por favor, ahí, oye, ujieres, ¿qué hacen ahí? Están de adorno, hombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Y esos profetas, muchos, se levantarán y engañarán a muchos. Eso es lo que provocan los falsos profetas, que la gente tropiece y sea engañada. Y provocan, tercer efecto, verso 12, que se multiplique la maldad, el pecado dentro de la misma iglesia y por ende los creyentes se enfríen. ¿Por qué la gente ya no ama a Dios como antes en la iglesia? Por culpa de los falsos profetas. Ellos son los culpables. Porque los verdaderos hombres de Dios, las verdaderas mujeres de Dios, enseñamos a amar a Dios. Pero cuando un falso ministro se levanta, ese no va a enseñar a amar a Dios, ni él mismo lo ama. ¿Qué cosa va a enseñar? Amar el dinero. Y si la gente aprende a amar el dinero, deja de amar a Dios. Y por ende deja de amar al hermano y la iglesia se convierte en un campo de batalla. Y eso es lo que está pasando. Usted mire las barbaridades que se dicen unos a otros en internet. Cómo se atacan. Y no con términos bíblicos. No, insultos. Hasta la madre le mentan a uno. Y ahora han tomado posiciones radicales, porque de este lado están los predicadores de la prosperidad, todos los asaltantes, ladrones y sinvergüenzas que se declaran apóstoles o profetas. Toda esa mancha, toda esa pandilla de ladrones están de ese lado. Pero del otro lado están nosotros. Miren, escuche. Un predicador atrás esta frase. El legalismo, escuche, el legalismo es el grado más alto de apostasía. Uy, qué terrible. Dijo Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, se lo llamó este hombre. Escuche bien, el legalismo es el grado más alto de la apostasía, porque el legalismo humaniza a la persona y ataca la dignidad del ser humano. Los fariseos eran terribles, implacables. Agarraron a la mujer adúltera y de los pelos. Ahí está. ¿Qué? Y la tiraron, la arrojaron. ¿Usted qué cree que le dieron tiempo de vestirse a esa mujer? Dice que fue pillada en el acto mismo del adulterio. O sea que no tenía ni siquiera calzoncillo puesto, hermano. Dejémonos de vainas. Desnuda completamente y se la llevaron ante Jesús y la arrastraron por las calles. Eso es legalismo, arrastrar a la gente sin misericordia, sin contemplación. Los legalistas no están en la iglesia por amor a Dios. La motivación de ellos es otra, es esconder su propia mugre. A eso va. Los legalistas no van por amor a la palabra, van para escudarse detrás de la iglesia para hacer peores fechorías. Y como uno los ve con cara de yo no fui, uno les agacha y dice confía pues en ellos. Y después tome el machetazo por la espalda. Judas era un legalista, Judas fue legalista, porque cuando la mujer rompió el vaso de alabastro para perfumar a Jesús, ¿qué dijo él? Esta bruta, hubiera vendido eso, hubiéramos hecho plata, dijo. Legalista.
no le importó el corazón de la mujer, pensó en el precio del alabastro. Para que vea, el legalista es inmisericorde, es enemigo de la compasión, es gente cruel que anda con la Biblia bajo el brazo en vez de un desodorante. Y qué buena falta les hace, porque ahora en algunas iglesias les están diciendo que no pueden usar shampoo, que no pueden usar jaboncillo. Iglesias donde ahora les están diciendo a la gente que no pueden llevar ni el anillo de compromiso, ni el anillo de matrimonio, porque es joya y eso es pecado. Eso están predicando. ¿Y a usted le parece sana doctrina esa vaina? Tenga cuidado con eso, mijo. Los legalistas son tan peligrosos como los apóstoles de la prosperidad. Los unos te roban la plata y los otros, hermano, a sacarte del camino con su falta de misericordia, su falta de compasión por el pecador. Ellos quieren que la gente se convierta, pero ¡pum!, a las patadas. Agarran a la gente como a balón de fútbol. Eso es lo que es el legalista. El legalista no agarra a la oveja y la coloca en los brazos y se la lleva al redil. No, la mete a patadas al redil. Maltratan la oveja, humillan la oveja. En esas iglesias legalistas no existen pastores, lo que hay es capataces. Y cuídese de ellos, porque el día que usted caiga, lo van a pisotear. Yo he visto pastores que han caído en adulterio en iglesias legalistas y les han dicho, ¿caíste en adulterio? Sí, nunca más vas a ser pastor. Más. ¿Y Dios qué dice? El llamado es irrevocable. El hombre te desecha, pero Dios no. Pero no tienen misericordia. No tienen compasión. Son un ejército. Parecen robots militares de guerra. Listos para matar. Se creen policía espiritual, buscándole pecado a todos. Pero no se miran a sí mismos los cochinos que son. Tenga cuidado con los legalistas. Y discúlpeme, hermano, yo no pensaba predicar este tema aquí. No lo pensaba predicar. Y Dios lo sabe bien. Dios me está poniendo estas palabras en mi boca, porque en este lugar, me dice el Espíritu Santo, hay gente lastimada que vino de iglesias legalistas, herida. El Señor me está diciendo, estuvieron en iglesias donde los lastimaron con su legalismo. Ovejas que acornearon a otras ovejas y las lastimaron. En este lugar hay ovejas heridas, no por los apóstoles de la prosperidad, sino por iglesias legalistas. Los hirieron y el Espíritu Santo me dice, yo he venido a consolarlos, a sanarlos, a decirles que yo no los deseché. El legalismo desecha al hombre, pero el amor de Dios lo levanta. Dios levanta. Y es más, le digo, hermano, si usted es un pastor que cayó en adulterio o en pecado, el Señor te ha perdonado y eso es suficiente para levantarte. Vete y no peques más y predica el evangelio y termina la carrera. Un pecado no puede ser más grande que tu llamado. Un pecado no puede ser más grande que tu amor a Dios. Porque si el pecado es más grande que Dios, hay que adorar al pecado, porque el pecado es más grande que Dios. Y yo no voy a adorar a cualquier diosecito, pero como mi Dios es más grande que el pecado, lo adoro a Él. El que tiene oídos que oiga. Hay pastores, hermano, que cuando un hermano pastor cae en adulterio, lo hacen pedazos. Pero a la vuelta de la esquina está tu caída. Cuando tú caigas, a ver quién te levanta. A ver quién te va a levantar. Es que eso les pasa a los legalistas. Escupen y ¡pum!, les cae en la cara. Ese es el problema del legalista. El legalista hace eso, escupe al cielo y le cae en la cara. ¿Por qué? Porque el legalista es enemigo de la misericordia de Dios para el prójimo. Él sí cree tener el derecho de recibir el perdón de Dios. Dice, Señor, perdona mis pecados, pero no le perdones a ese.
¿Qué dijo el fariseo y el publicano? Yo ayuno 4 veces por semana. Yo esto, yo aquello, no soy como este publicano sarnoso. Increíble. Y el publicano, ¿qué dijo? Señor, ten compasión de mí. No puedo ni siquiera mirar al cielo, dijo. ¿Quién fue perdonado? ¿El publicano o el fariseo? El publicano. El publicano. Y ya no hay que llamarle fariseo, hay que llamarle legalista. El legalista pide misericordia a Dios. Y es más, cree que Dios tiene el deber de perdonarlo. Pero cuando el hermano cae, lo pisotean como a cucaracha. Lo acaban. Y si es un pastor, mejor dicho, hermano, yo le digo una cosa, es mejor caer en las manos del diablo que de un pastor legalista. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Preferible es caer en las garras de Satanás que en las manos de un pastor legalista. Tenga cuidado, hermano. El legalismo te puede hacer apartar de Dios y tú ni te has dado cuenta. Yo no sé por qué Dios insiste en hacerme hablar de este tema. Y yo entiendo. Aquí hay un pastor, el Espíritu Santo me muestra. Aquí hay un pastor que dejó el ministerio por años. Y le dijeron que estaba desechado y se dedicó a beber durante años. Y se apartó del Evangelio. Y ha venido esta noche de curioso. Esto te dice el Señor. Hace muchos años yo escuché tu oración y te perdoné, pero no entendiste mi misericordia. Pero aún no te he desechado, por eso no te corté de este mundo. Y todavía te estoy esperando, hijo mío. Vuelve a mí, porque tu llamado y tu lugar en el cielo esperan por ti. Vuelve, te dice Dios. Vuelve. Vuelve a casa, que todavía tarea tengo pendiente para ti. Y aunque el hombre te haya desechado, no te deseché. Se olvidará la madre del hijo de su vientre, aunque la madre se olvidare del hijo que le nació. Yo nunca me olvidaré de ti. Yo no te deseché, dice el Señor, no te deseché. No te deseché. Aunque hayas cometido el pecado que hayas cometido, yo soy más grande que el pecado, te dice Dios. Y lo que yo he limpiado nadie puede llamar sucio, ni el diablo se atreve a hacerlo. Porque la misericordia y el perdón de Dios no es tanto para el inconverso, sobre todo es para el creyente. Con más razón para el hijo que para el ajeno. Cuidado, mi amigo, no se meta donde no debe. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y grandes prodigios. De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún en los escogidos. Hoy en día la gente cree que porque un predicador sana a un enfermo, un siervo de Dios. ¿Quién le dijo eso? ¿Usted que cree que porque un predicador ore por un enfermo y ese enfermo se sane, ya quiere decir que es un hombre de Dios? Está equivocado, mijo. Los milagros de un predicador no dicen que sea un hombre de Dios. No lo asegura. Aquí Jesús dice, harán milagros, pero engañarán. Harán prodigios, pero con el poder del diablo. El diablo utilizó a los hechiceros en Egipto y un palo se volvió víbora. ¿No se acuerda de eso? El palo se volvió víbora. Y Dios no va a poder, Dios ¿acaso no nos advierte contra estos falsos profetas? Pero como la gente quiere el milagro y no quiere a Dios, pues le engañan. Tenga cuidado con esos falsos profetas. Tenga mucho cuidado, hermano. Huya de ellos. La palabra de Dios dice, apartaos y salid. Salid en medio de ellos, pueblo mío. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Cierro con estas palabras. Si usted está en una iglesia que ocurren las cosas que le acabo de predicar, usted tiene que escapar. Escape por su vida. Salid de en medio de ellos y yo los recibiré. Y ustedes me serán por hijos y yo seré por padre, dice el Señor. Apartaos de ellos, dice el Señor. Salid de los tales. Huyan. Huyan de ellos. Y si usted es pastor,
y usted tiene otros amigos pastores que están metidos, no andes con ellos. Porque el lobo se junta, a aullar aprende. Cuidado, mi amigo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Apártese. Si usted tiene amigos pastores que se declaran apóstoles, cuidado, porque el rato que tú tengas una necesidad económica, vas a tentación en la que cayeron ellos en algún momento, pedirle plata a la gente sin misericordia, y te convertirás en un choro más. Y te tengo que decir una cosa: ama súa, ama aquella, ama yuya, ama yunku. ¿Entiende que chumanachu? Ari, amén, causacho un Jesucristo. Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Dele gracias a Dios, apláudale al Señor. A Él la gloria, el honor, el imperio, el poder y la alabanza. Dele un aplauso al Señor, porque esta prédica va a ayudar a que mucha gente escape de iglesias falsas aquí en Perú. Bendito Señor Dios Todopoderoso, tu palabra ha sido predicada en este lugar. Sana el corazón de la gente que ha venido de iglesias ladronas, torcidas, apartadas de tu palabra y de tu voluntad. Sana el corazón de aquella gente humillada, pisoteada por el legalismo. Aquella gente que fue humillada y pisoteada por predicadores legalistas. Sánales el corazón en esta noche. Consuélalo, Señor. Sana sus heridas. Limpia sus ojos de tanto llanto. Seca sus lágrimas. Porque esta gente todavía te ama. Esta gente que está aquí esta noche ha venido porque te adora, porque te ama, porque te busca, porque te respeta, porque quiere más de ti. Por eso han venido. Y tu palabra dice que nadie viene a ti y tú lo echas fuera. Antes, vengan a mí los trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Yo te sanaré de tus heridas. Yo te perdono, yo te levanto. No mires para atrás, dice el Señor. Sé fuerte y valiente, persevera, que falta poco. Este es el tiempo de levantarse, hermano. Usted no puede dejar que el diablo lo pisotee. Este es el tiempo en el cual usted tiene que levantarse con poder del Espíritu Santo para resistir las embestidas del infierno, de los falsos hermanos. Porque hoy en día, hermano, si hay algo que prima dentro de la iglesia, es la crueldad y la deslealtad del hermano. El amor de muchos embriagado en la iglesia, para con Dios y con el prójimo ni que se diga. Y tenga cuidado, porque no todos los que están en la iglesia son hermanos y no todos los que están en la iglesia son amigos. Recuerde que la cizaña también crece. Tenga cuidado, cuide su corazón. Hoy en día, hermano, a veces es más fiable un inconverso que un cristiano. Tristemente. Por eso hay que cuidarse, hermano. Pedir dirección del Espíritu Santo. Todos, usted y yo la necesitamos. Porque con tanto falso hermano y tanta cizaña infiltrada, es terrible, hermano. Hoy en día el legalismo ha lastimado a mucha gente y hoy Dios está rompiendo esas cadenas. Este momento Dios está rompiendo las cadenas de falsa doctrina, de engaño, de mentira, de falsedad. Doctrinas de demonios. Se rompen esas cadenas en el nombre de Jesús. Levante sus manos y repitan conmigo: Padre, Dios del cielo, te amo. Bendito seas, Dios de Israel. Bendito sea tu nombre. Bendito sea Jesucristo y tu Espíritu Santo. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Tú eres digno de recibir la gloria, el honor, la alabanza, porque tú nos salvaste, porque tú nos amas, tú nos perdonas, nos das la vida eterna, la vida, la salud, todo lo que tenemos te lo debemos a ti. Gracias, Dios mío, gracias por todo, aún por las pruebas, por el dolor, el sufrimiento, porque moldea nuestro carácter. Gracias, Dios mío, por todo. Te amamos. Gracias por darnos el alimento, la salud, el trabajo, la familia. Gracias por todo, Dios mío. Te alabamos, te bendecimos. Eres nuestro Señor. Gracias por llamarnos al ministerio. Gracias por llamarnos a ser parte de tu pueblo. Te adoramos, te bendecimos. Estamos aquí para alabarte, para reconocer que tú eres hermoso, precioso, digno de la gloria. Santo Dios del cielo,
Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Señor de Israel, Rey del universo, bendito seas tú por siempre. En gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Hermanitos, hermanas y suegras, quiero poner a consideración de ustedes, para los que voluntariamente deseen, el libro Historia del Futuro con los temas de las profecías de Daniel, los sellos. Desde el cielo vino un ángel anunciando con dulce voz la venida de Jesucristo.